peregrinación no solo en el sentido de desplazamiento físico, sino sobre todo de transformación interior. Cristo nos da su propio ser para que acabemos siendo imagen de su Hijo Jesús. Todo lo que en esta vida vivamos tiene que ser en orden a todo ello, a ser otros Cristos. Y es cierto que los acontecimientos de la vida, los problemas, las alegrías y todo, forma parte de ese torno del alfarero donde el Señor nos va mostrando. Y es un torno y es una peregrinación que solo se puede hacer ¿cómo? En comunidad. En comunidad es cuando nos hacemos fuertes y en comunidad es cuando avanzamos. Y en comunidad es cuando unos tiran de otros y otros tiran de unos cuando uno no puede. Por eso el cristianismo y la fe es una vivencia absolutamente comunitaria. ¿De acuerdo? Ahora, antes de pasar al siguiente rito, vamos a explicar dos cosas para... Primero, la cena pascual, que es lo que os han dicho, es nuestras raíces de la Eucaristía, es lo que vivió Jesús en la última cena. Era una celebración eminentemente familiar. Era el cabeza de familia. Ahora nos pondremos, ¿sabéis qué es esto? La kipá. ¿Por qué la kipá? Porque por encima de nosotros, ¿quién está? Solo Dios. Esto, por ejemplo, en nuestros obispos y nuestros papas, ¿cómo se llama? Solideo, es decir, solo Dios por encima de mí. Entonces, nuestros primeros papas, nuestros primeros obispos eran judíos y por eso la llevaban. Y por eso a partir de ahí también ha tenido o tiene una connotación de sucesión apostólica. Es decir, nosotros venimos nosotros somos judeocristianos. No judíos, sino judeocristianos. En Cristo, el Cordero, el reino, la tierra prometida, el templo, cumple otra dimensión o tiene otra dimensión. Luego también en familia, el cabeza de familia tenía el talit. Talit que si os recuerda, era una prenda eminentemente para la oración. Cuando uno ora, ¿habéis visto a Jesús representado así? Es decir, como si nos metiéramos en nuestro cuarto, en una habitación a solas con nuestro Dios, orando. El talit tiene, ¿veis que tiene por aquí? Muchos flecos. ¿Cuántos flecos tiene? 613. Si alguien luego los quiere contar, que los cuente, ¿vale? 613, ¿por qué? 248 partes del cuerpo y que equivalen a preceptos positivos y 365 días al año y preceptos negativos. Es decir, todo mi ser, todo mi tiempo tiene que estar en oración. No hay ningún aspecto de mi vida que no tenga que estar bajo la mirada y bajo la presencia de Dios. Y esos 248 partes del cuerpo, que son los preceptos positivos, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, y los 365 días del año, que son preceptos negativos, no matarás, no envidiarás, no mentirás. ¿Veis? Ahí no hilan sin hilo, no dan puntadas sin hilo. Todo tiene su sentido. Y es así como se celebra el padre de familia, todos los hombres con su kipá, como tienen ahora, y bueno, luego las mujeres, no sé si se pondrán su velo, pero en oración, no necesariamente continuamente. Vale, pues entonces empezamos la celebración. Tenemos esta mesa al estilo judío y tenemos ahí abajo también la mesa que equivale a nuestro altar, ¿vale? Faltan el cáliz, faltan las formas que no nos ha dado tiempo a sacarnos, pero todo lo que es aquí se transpone ahí. En Cristo, el altar, la mesa pascual, cobra su plenitud. El mechero. Bueno, pues ahora venía una cosa que a nosotros nos parece que no es importante, pero sí lo es. Venía el encendido de las velas y lo hacía siempre la madre de familia. Tiene un significado profundo, porque es la mujer la que da a luz, la que cuida de los hijos, la que cuida de la casa, la que cuida la educación de los hijos los primeros años en el judaísmo.
La figura de la madre es sumamente importante. Igual que la madre de familia es la que enciende las luces en el Sabbat, también en la noche, en la cena de la Pascua, es la madre de familia la que enciende las velas. Entonces nosotros vamos a encender primero las velas de este candelabro, que es la menorá. Encendemos estas velas. Bueno, en realidad se hacía así. Con esta del centro se van encendiendo las otras velas. Os recuerdo, esta es la menorá. La menorá, que tiene ¿cuántos brazos? ¿Por qué 7? A ver, ¿por qué tiene 7 brazos? 4 más 3. 3, el tiempo, pasado, presente, futuro. 4, el espacio, norte, sur, este y oeste. Todo el tiempo y el espacio son de Dios. Y Él ha creado todo el universo para que en ese tiempo y en ese espacio nosotros podamos conocerle, podamos sentirnos amados por Él y podamos amarle en plenitud. Bien, habéis visto que en muchas parroquias se hace la bendición con el Santísimo y se bendicen los 4 puntos cardinales de la Iglesia. Tiene su inspiración en esto. Bien, esto es lo que hacían los judíos, pero nosotros, los cristianos, también encendemos velas. ¿Cuál es la noche por excelencia del cristiano? La vigilia pascual. La vigilia pascual. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la vigilia pascual? Pues lo primero con lo que nos encontramos es la bendición del fuego, ¿os acordáis? Y luego se bendice el cirio pascual, que representa a Cristo, la luz de Cristo. ¿Y os acordáis que entra el sacerdote una vez ya con el cirio encendido, viene en la oscuridad, entra en la iglesia y canta 3 veces, luz de Cristo? ¿Os acordáis? Bien, el cirio pascual queda encendido. Y si os fijáis, cuando llega el momento de encender las velas del altar, se toma la luz del cirio pascual y con esa velita que se prende en el cirio pascual es donde se van encendiendo las velas del altar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra luz. Ya nos lo había dicho Él. Yo soy la luz del mundo. Pero fijaos, si esto es importante, el encendido de este cirio pascual, lo importante que es para nosotros, el profundo significado que tiene, que Él va a ser Cristo, la luz de toda nuestra vida, no solo la de la noche pascual, de la vigilia pascual, va a ser la luz de toda nuestra vida. Cuando estemos en oscuridad, en tinieblas, cuando no sepamos qué hacer, es Jesús el que viene a iluminarnos. Y es tan importante esto que ahora lo vamos a escuchar en el pregón pascual, que se canta la vigilia santa con el cirio encendido. Toda la iglesia está todavía a oscuras y entonces cantamos el pregón pascual. Lo vamos a escuchar. Brille radiante, como un suave se confunda con las estrellas del cielo, lo encuentre el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu Hijo, resucitado, resucitado de la muerte, todos, que es Cristo tu Hijo,
resucitado, resucitado de la muerte. Amén. 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 Luego, después del el encendido de luces era común a todos los sabbats. Es decir, el viernes por la noche y ya al atardecer, la mujer, la madre de familia, encendía todas las luces que estaban iluminando todo el sabbat. Después de lo que es el encendido de las luces y una oración que se dice al final, hoy no hacemos todo, o sea, haremos un poquito, otro año lo mejoraremos y otro año haremos libretos para que todos podáis participar. Viene lo que es el rito de la búsqueda del Hamed. La búsqueda del Hamed, simplemente ver lo que se hace y luego lo comentamos. Entonces el cabeza de familia va buscando, precedido por una luz, por los rincones de la casa, de las habitaciones. Y cuando llega a uno de los rincones y ve que hay algo, ya sabéis, os podéis imaginar lo que hay, pues dice la siguiente oración. Toda levadura que yo pueda tener, sea que la haya visto, sea que no la haya visto, que la haya destruido o que no la haya destruido, que sea declarada nula y sin dueño, como el polvo de la tierra. Vamos a otro rincón. Y lo mismo. El camarógrafo vino. Toda levadura que yo pueda tener, sea que la haya visto, sea que no la haya visto, que la haya destruido o que no la haya destruido, que sea declarada nula y sin duelo como el polvo de la tierra. Lo dejo aquí para que lo veáis. ¿Qué es lo que creéis que se recogen en las esquinas de las habitaciones de las casas? Pelusa. La mugre, las pelosillas, en este caso era buscar el pan viejo. El pan viejo, la levadura vieja. ¿Recordáis que Cristo decía, guardaos de la levadura de los fariseos? ¿Qué significa levadura? Lo que nos hincha, lo que afecta a nuestro ego, a nuestro orgullo. Todo lo que nos hace ir de sobraos por la vida o creer que nosotros podemos. Esa es la levadura de los fariseos, los que se creían buenos y justos, pero que en el fondo eran los más necesitados. Pues así nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que nuestra conversión es continua. Desde que nazcamos hasta que muramos tenemos que estar en proceso de conversión. Si no hay conversión, no hay transformación. Esto en nuestra Eucaristía, ¿a qué correspondería? La procesión hemos visto que corresponde a la procesión del propio sacerdote al altar. La encendida de las velas, cuando se encienden, obviamente ahí ya están encendidas. Y esto, a reconocer nuestros pecados. Siempre empezamos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados. Quien no se reconoce pecador difícilmente puede celebrar una Eucaristía, que es acoger el que es misericordia y el que es perdón. Esto equivale a decir, Señor, y aquí tenemos la luz del Espíritu Santo, descúbreme qué hay en mí. Una de las tareas más principales del cristiano, que es conocerse a sí mismo. Para eso tenemos la ayuda
indispensable del Espíritu Santo. Cristo quiere que seamos libres, la verdad nos hace libres, pero para ser libres tenemos que conocernos. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y el Espíritu Santo, año tras año, nos va revelando qué aspectos de nosotros son los que nos hacen daño y con los que hacemos daño a los demás. Este es el equivalente al rito del... Y ahora pues pasaríamos a otro rito que es el de la primera copa. Ana. Ah, no, la primera copa, perdón, la tengo yo. Perdonad. La primera copa, que es la copa de la santificación. ¿Qué es lo que hacemos al empezar una ceremonia en la Eucaristía? Santificar el nombre de Dios. Alabar, bendecir, dar gracias a Dios. Entonces la cena se comienza con la copa de la bendición del Kiddush, la santificación. Dice el cabeza de familia, que no me habéis puesto a mí una copa, que todos la tenéis ahí, es la de vino. Alguno veo que se ha excedido echando el vino, ¿eh? El vino, bueno, no sé si habrá alguno alérgico y demás, es un poco de moscatel con mosto, lo hemos rebajado, ¿vale? Para que no haya, para que aquí como son 4 copas nadie salga un poco piripi. Otra, yo no me puedo beber todo esto. Pero bueno, es la copa de la santificación. Y se dice, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, coger la copa y levantarla. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos santificaste con tus preceptos. Nos diste con amor, oh Señor, las fiestas para la alegría, festividades y estaciones para regocijo. Este día de la fiesta de los ácimos, efemérides de nuestra libertad, en memorial perpetuo de nuestra salida de Egipto. Y también es importante, la podéis dejar de momento, no nos la bebemos antes de dar la explicación, o beber un sorbito, así no las tenemos que ir rellenando luego. ¿Vale? Qué importante el ser elegidos, qué importante el ser elegidos. Nos dice San Pablo en los Efesios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, puesto por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados. La santificación de Dios es lo que nos viene a decir Cristo. Sed santos porque vuestro Padre es santo. Estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Ser de la misma manera que Dios. Vivir al estilo de Dios. Amar al que te da y amar al que no te da. Prestar al que te devuelve y prestar al que no te devuelve. Ser siempre instrumentos de bendición, porque Dios siempre es un Dios de bendición que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Todo hijo de Dios, y esa es la novedad del reino, tenemos que ser instrumentos de bendición. Amar, bendecir y no juzgar. Y es ahí donde está nuestra lucha con nuestro hombre viejo. También nos dice en Deuteronomio, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé. ¿Por qué tú y yo somos elegidos de Dios? ¿Eso qué es? ¿Una responsabilidad? ¿Es un privilegio? Es un gran don de Dios. Un gran don de Dios que nos ha elegido ¿para qué? Para que demos fruto. Y fruto en abundancia. Y el fruto, ya digo, es ser como Dios. Ser al estilo de Dios. Ser como Cristo. Y ahora viene, después de la santificación, la copa de la santificación. Podéis beber un poquito para, ya que os veo con cara de... Yo aquí pasan las cosas delante, pero no, a los que no tienen les podéis dar, como queda una botella, hay vasos. Si alguien no tiene, que se acerque. He dicho un sorbito, no todo el vaso, que alguno... Hola, buenas. ¿Necesitan ayuda? Ahí va, ahí va. ¿Qué tal? Muy bien. Y ahora viene el siguiente paso, que es el de las hierbas amargas. En todas las mesas, bueno, son
Son unos platos especiales, para otro año lo tendremos, si Dios quiere. Y hay una serie de elementos que son fijos, que quizá nos puedan llamar la atención. Por ejemplo, un elemento muy importante es el huevo duro. ¿Qué pinta aquí un huevo duro? Bueno, pues no es para que nos lo repartamos, que tocaríamos a poco. Es porque es un símbolo de la dureza de corazón que tuvo el faraón. Están recordando, ¿no?, todo lo que es su historia y lo importante que fue el proceso hasta poder salir de Egipto. Después hay unas hierbas, estas de aquí, que en teoría son, digo en teoría porque hemos puesto las que hemos podido, hierbas amargas. Hierbas amargas porque se sufrió mucho en la esclavitud. Y hierbas amargas que luego vamos a tener que mojar en uno de los cacharritos que tenéis, que está como más clarito, el más grande. Bueno, pues hay que mojarlo ahí y tomarlo. Y veréis que está amargo, pero es que hay que recordar todos los sufrimientos que hubo pues, en el momento de la esclavitud, lo difícil que fue todo ese proceso. No hay que perder la memoria, porque fundamentalmente, bueno, esto también nos pasa en el cristianismo, uno de los grandes problemas que tenemos es que se nos olvidan las cosas, nos olvidamos. No hay que olvidarse, hay que estar con la memoria muy atenta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, estábamos en un momento de esclavitud y estábamos sufriendo, por eso el sufrimiento lo vamos a recordar. Pero junto con esto, bueno, está la lechuga, que es un poquito más suavecito, porque en la vida es verdad que junto con cosas terribles, pues tenemos otras cosas que son menos terribles. Y hay un botecito pequeño, que es lo que se llama el jaroset. El jaroset, aunque os parezca que tiene muy mala pinta, os explico qué es. Bueno, lo primero de todo, una cosa, se come, pero lo digo los ingredientes que tiene por si alguien no puede, porque tiene frutos secos. Tiene manzana, frutos secos, nuez y almendra, tiene orejones, tiene también sultanas, tiene un poco de vino dulce, tiene miel y tiene canela. Entonces, el aspecto que tiene y el color, que es el color sobre todo que le da la canela, es porque recuerde un poco la arcilla. ¿Recordáis lo que hacían los israelíes en Egipto, ¿no? Pues hacían ladrillo, estaban trabajando en la construcción, entonces para que sigan recordando esto. Pero sin embargo, cuando nosotros lo comemos es dulce, porque en la vida siempre, la vida son cosas amargas y cosas dulces, no todo es absolutamente amargo. Es un poco para recordar esto. Y luego hay un elemento, este no nos lo vamos a comer, pero que era importantísimo en la Pascua y que, bueno, os lo enseño. Un hueso, digamos, de cordero. Bueno, vamos a creernos que es de cordero. El hueso es porque ya sabéis que el cordero era elemento clave de la Pascua. Decíamos que lo primero que empezaban era con el sacrificio del cordero, que luego le asaban, luego le comían con las hierbas amargas. A partir de la destrucción del templo, en el año 70, ya no hay sacrificios. Bueno, los samaritanos hacen algo, pero no, los judíos no hacen sacrificios cruentos, ni matan al cordero, ni lo ofrecen en el templo y en el altar, porque no tienen templo. Entonces, esto es un recuerdo de aquello, de lo importante que era el cordero, que era un elemento clave. Y luego está aquí, tapado por una servilleta, tenemos lo que es el pan sin levadura. Porque hemos comentado antes cómo la levadura estaba por ahí escondida, porque antes de empezar la Pascua, las fiestas, se tiraba toda la levadura, todo pan que levadura que había en casa, todo. Si algo quedaba, pues luego se volvía a limpiar otra vez, o sea, no tenía que quedar nada. Y lo que se comía durante 7 días son panes ácimos, para recordar también que tuvieron que salir deprisa de Egipto, no pudieron esperar a que el pan fermentara. Entonces, pues ya está, un pan ácimo y eso es lo que se toma. Había lo que era una ablución, un lavado de manos ritual. No ritual, perdón, higiénico. Ya sabéis que los de Moisés que se lavaban constantemente las manos. Incluso en la historia, muchas veces el pueblo judío se libraba de pestes y enfermedades porque en su tradición se lavaban más las manos que otros.
y les ha llegado a suponer a veces problemas porque ellos enfermaban menos y les achacaban ser el origen de las pestes y demás. Entonces, ahora es un lavatorio de manos, lo vamos a hacer con hidrogel antes de que toquéis las verduras, pero es simplemente... ¿Quieres que yo haga? Este Rodrigo es temerario. Doce hombres y el maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se mezclaban aquel día donde Jesús lavándoles los pies les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús derramando su sangre les perdonaba su maldad y vida. Vale, ahora es cuando se tomaban las hierbas amargas, hacéis una bolita o simplemente las mojáis en la tarrina que tenéis transparente ahí y os las coméis. ¿Te ayudo? Cualquier hierba, es decir, cualquiera de las hierbas, escarola, perejil, las mojáis, hacéis una bolita, las mojáis y os la coméis. Ah, muy bien. Sí, es Alzo mis ojos al esconder, de donde vendrá mi auxilio. Mi auxilio me tiene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Sí, Señor, queremos presentarte todas nuestras amarguras, todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que hemos vivido en nuestra historia y no hemos entendido, las esclavitudes a las que nos hemos visto sometidos, Señor, la desesperación, la apatía, la indiferencia. Te queremos proclamar, Señor, como nuestro liberador. Queremos dirigirnos a ti, que tú eres el único que nos puede sacar de las esclavitudes. Tú el único que puedes iluminar nuestras oscuridades. Tú el único que puede llenar y colmar nuestros vacíos. Te damos gracias, Señor, porque tú caminas a nuestro lado, porque tú escuchas la aflicción de tu pueblo, Señor, porque tú no eres ajeno a nuestros sufrimientos, porque no hay nada que haya en nuestro corazón que tú no lo conozcas. Por eso te queremos dar gracias, Señor, y clamar a ti para que vengas en nuestro auxilio. A mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque no permitirá que resbale mi pie, mi guardia
mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. Mi guardián. Ahora pasamos a otra parte de la Pascua judía, que es la Agadá, es el equivalente a la liturgia de la Agadá. Pues, como os han dicho arriba, la historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Lo que recordamos no es simplemente recordar, sino que lo actualizamos. Ellos lo viven como una actualización. Mis padres fueron esclavos en Egipto y tú viniste en su auxilio. Pero yo digo, yo soy esclavo en Egipto hoy. Hay en mí faraones, hay en mí cadenas que me impiden ser libre, que me impiden amar, que me impiden perdonar, que me impiden vivir en alabanza. Y hoy clamo yo a Dios para que venga en mi ayuda y me libre de esos faraones. Entonces ellos reactualizan. Es igual que es un sacramento, para ellos es un sacramento, igual que el nuestro es el sacramento del sacrificio de Cristo. Cristo hoy se vuelve a sacrificar por ti y por mí en cada Eucaristía, igual que lo hizo en su día. Bien, hermanos, pues ahora, llegado este momento, en la celebración de la Pascua judía, ellos leían el capítulo 12 del Éxodo y lo vamos a hacer nosotros porque tiene mucho sentido. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Ese día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé, de generación en generación. Como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios. Habéis comido las hierbas amargas que significan la amargura de la esclavitud.
porque este pueblo era esclavo en Egipto y el Señor lo va a rescatar. Y van a pasar de la esclavitud a la libertad. Por eso para ellos es tan importante esta celebración de la Pascua, porque han pasado de ser esclavos, de no tener ningún derecho, a ser hombres libres y además a tener una tierra. Y por eso esta celebración es gozosa. Y no es únicamente mirando al pasado, sino que miran también al presente y al futuro, porque os recuerdo que ellos esperan la venida del Mesías, según la tradición, en una noche de Pascua. Por eso en todas las mesas se reservaba un lugar por si viniese el Mesías. Bien, hermanos, también todos nosotros, como nos ha dicho antes Rodrigo, tenemos un faraón en nuestras vidas. Y es una persona o algo que es nuestro faraón. Y tenemos nuestro Egipto, que es nuestra esclavitud. Nuestra esclavitud puede ser, yo que sé, cualquier pecado que nosotros, sabéis que el pecado nos esclaviza y nos oprime. Y tenemos un faraón, que puede ser el mundo, o el demonio, o la carne. Y también Dios quiere venir a liberarnos. Dios quiere venir a liberarnos y nos va a marcar con la sangre del Cordero que después vamos a ver. Recordad cuando en la Eucaristía el sacerdote dice: el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Esa es la sangre con la que nosotros marcamos las jambas y el dintel de nuestro corazón y de nuestra vida, para que el enemigo pase de largo. Esto era muy importante para el pueblo de Israel. Por eso lo celebraba con gran gozo y, como nos ha dicho antes Rodrigo, haciéndolo presente. No era recordar algo que había pasado, era hacerlo presente. Con esos acontecimientos era como si ellos estuviesen saliendo de Egipto. Y así es como nosotros debemos vivir los sacramentos. Durante este momento, el niño más pequeño de cada familia preguntaba a su padre o a la persona o al hombre de más edad que hubiese en la casa, le hacía unas preguntas que llevaban un canto. Y la letra de las preguntas decían: ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué todas las otras noches nos vamos a la cama pronto y sin embargo hoy estamos levantados? ¿Por qué esta noche hemos estado ayunando y hemos limpiado y hemos buscado las migas? Todo lo que un niño preguntaría al ver cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces el padre le explicaba lo que hemos leído nosotros, adaptado a un niño, porque nosotros, hijo, éramos esclavos en Egipto, y les contaba cómo era su vida en la esclavitud. Y gracias a Dios, por su intervención directa, nos sacó de allí. Por eso hoy estamos libres. Esto nos debe hacer a nosotros reflexionar que el Señor quiere que nosotros seamos libres. Bien, pues ahora podemos cantar el canto 203, Mi fuerza y mi poder. ¿No? Bueno. Bien, otra de las cosas, fijaos, que enlaza mucho con nuestra vigilia pascual es el canto que vamos a hacer. Una de las lecturas que son inamovibles la noche de la vigilia pascual es la lectura del Éxodo, cuando se narra cuando los egipcios llegan al Mar Rojo y el faraón viene, que se ha arrepentido de haberles dejado salir de Egipto, viene persiguiéndoles y ellos se encuentran de frente con el Mar Rojo. Y entonces recordad que Moisés se extiende el brazo y el mar se abre y pasan todos los israelitas a pie enjuto, dice la Escritura, y cuando han pasado todos y los egipcios se precipitan tras ellos en su persecución, el mar vuelve a su cauce y ellos mueren sepultados. Y dice la Escritura que veían los cadáveres de los egipcios en las orillas del mar. Recordad que esa lectura, cuando se acaba, no se dice palabra de Dios,
sino que se dice, el que está leyendo, lee el último versículo, que dice, y entonces María y el pueblo cantó. Cuando tú estés frente al mar, lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo en aquel mar. No tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor un himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto un himno de victoria. Y mirad, después de esto, pues hay un momento que es precioso, porque es reconocer que Dios es tan generoso con nosotros, que nos ha dado tanto, que con una sola cosa que nos hubiera dado hubiera sido más que suficiente. El canto este es Dayenu, es un canto que además me hubiera encantado que lo hubiéramos podido bailar, porque esto se baila, es muy festivo, es muy salido del corazón, porque realmente es eso, es reconocer todo lo que le debemos al Señor. Y es un momento en el que además también tenemos que pensar pues, en nosotros mismos y en nuestra vida. Antes os decía, el problema de la mala memoria que tenemos y el problema de que somos insaciables, tenemos cosas pero somos como niños, siempre queremos otras. Y no nos fijamos en toda la cantidad de gracias, de prodigios, de dones que Dios hace en nuestras vidas, con todo lo que nos enriquece. No lo miramos y pedimos más y envidiamos al que tenemos al lado cuando tenemos más que suficiente. Es un canto largo, van a cantarlo en español, es un canto largo que tiene, me parece que son 14 estrofas, pero yo recuerdo algunas de las que son muy importantes, que dice la primera que con que simplemente nos hubieras sacado de Egipto ya habría sido suficiente. Con que simplemente nos hubieras dado la alianza del Sinaí ya habría sido suficiente. Con que simplemente nos hubieras dado el Sabbat ya habría sido suficiente. Es decir, va recordando todos los dones que el Señor les ha dado y, bueno, pues es también un momento para que nosotros recordemos todos los dones que el Señor nos está dando continuamente, que nos ha dado desde el primer momento, empezando por la vida, empezando por el plan precioso que tiene para cada una de nuestras vidas, empezando por los milagros pequeñitos que hace cada día y en cada momento en nuestras vidas también. Y agradecérselo y decirle, Señor, hubiera sido suficiente con uno solo, pero es que me has llenado, es que es desproporcionada tu generosidad. Pues cantamos. Eso nos habría bastado. Eso nos habría bastado. Y ahora todos recitamos lo que hace ahí y luego él vuelve a cantar. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera impartido justicia sobre los egipcios. Dayenu, eso nos habría bastado. Dayenu, eso nos habría bastado. Si hubiera partido el mar para nosotros, pero no nos hubiera permitido cruzar y llegar a tierra firme. Dayenu, eso nos habría bastado. Dayenu,
eso nos habría bastado. Si nos hubiera dado el Sabbat, pero no nos hubiera acercado al monte Sinaí, Da llenú, eso nos habría bastado. Da llenú, eso nos habría bastado. pero no nos hubiera ingresado en la tierra, si nos hubiera dado la Torá, pero no nos hubiera ingresado en la tierra prometida, Da llenú, eso nos habría bastado. Da llenú, eso nos habría bastado. os podéis sentar. El próximo año con danzas alrededor de la mesa y cantando la victoria de nuestro Dios. Vale, ahora viene la segunda cosa, ¿vale? Se acaba la narración es la historia del pueblo. Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra es donde, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir viendo reflejada nuestra vida. Todo lo que un ser humano puede vivir está escrito en la palabra de Dios, porque Dios mismo la ha escrito a través de toda la historia, de muchas culturas y de muchos hombres, y en muchas situaciones. Conocer, estudiar, profundizar la palabra de Dios es llegarse a conocer uno mismo, porque todo lo que Dios tiene que decirnos está ahí, en la palabra de Dios. Por eso a veces no nos basta así solo con ir a misa y escuchar las palabras de Dios. Decía un padre que la palabra de Dios proclamada en las misas y en las liturgias solo es un 30% de la Biblia, cuando la Biblia contiene una riqueza inmensa de historias, de situaciones, de sentimientos que nos ayudan a conocer, a profundizar y a clamar a Dios con lo que Él ha hecho en la historia de cada uno de nosotros. Ahora viene lo que es el rito de la presentación del pan. Dice, el que preside toma los tres panes del medio, uno de los tres, aquí ya los descubrimos. Son tres panes, uno lo coge y lo parte y lo deja escondido en una servilleta que luego esconderá por algún lado de la casa. ¿Para qué? Para que al final de la comida los niños lo busquen y el que lo encuentre se lleva un premio. Era una forma de tener espabilados a los niños, que no se durmieran y que aguantaran hasta el final de la cena, porque luego el encontrar el pan tendría unas. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el pan? A veces dices, pero ¿cómo se podía haber prefigurado otro alimento? El pan es el alimento de primerísima necesidad. Es lo que vitalmente una persona dice, que no te falte ni pan ni agua. O sea, el pan es lo esencial. Cristo quiso hacerse sacramentalmente presente en el pan porque Él es nuestro alimento principal. Él es nuestro maná en el desierto. Por eso es un pan sin levadura, como nos han dicho. Un pan ácimo. Porque nosotros estamos llamados a ser panes ácimos. Y también prefigura lo que es Cristo, aquel que se dejó moler, que se dejó partir, que se entregó, ¿para qué? Para ser alimentos por los demás. Tú y yo, si el Espíritu Santo nos va transformando, llegaremos a ser o tenemos que ser otros panes. Molidos, purificados, porque sin ello no se hace un pan que puedan comer los demás. Solo cuando uno es purificado es que empieza a tener entrañas de misericordia para los demás. Cuando uno empieza a ser perdonado es que empieza a no juzgar a los demás. Ser molidos, ser purificados para ser pan y alimento para los demás. Y el pan, para que pueda ser comido, se tiene que partir y repartir. De la misma manera, tú y yo tenemos que ser partidos y repartidos para que podamos ser alimentos de los demás. Y el partir y el repartir pues significa
desacomodarte, desinstalarte, el dejar de hacer lo que me apetece, lo que yo quiero, lo que yo pienso, el dejar de pretender controlar a las personas, a las situaciones, vivir en un abandono total de Dios para que Él haga de mí un instrumento de su amor. Entonces se levanta la bandeja con los panes descubiertos y se recita la siguiente oración. Este es el pan de la miseria que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y coma. Todo el que esté esclavo, que venga y celebre la Pascua con nosotros. Este año aquí, el año próximo en Jerusalén. Este año esclavos, el año próximo libres. En este momento, un niño se levantaba de la mesa y abría la puerta de la casa. ¿Para qué? Para que si veía en la calle alguien que no estaba celebrando la Pascua o que estaba solo, se uniera. La fiesta de la Pascua era una fiesta de comunidad, comunitaria. Por eso nos prescribe que si alguien no puede celebrarla, que se una a una familia. Una fiesta familiar, pero comunitaria. ¿Y esto a qué equivaldría nuestra Eucaristía? A la bendición de las ofrendas. Es decir, yo vengo y te ofrezco lo que soy. Y junto con las ofrendas, ¿qué otro gesto hay en la Eucaristía? La purificación, que puede ser más ritual, pero luego se pasan las ofrendas, los cestillos. Es decir, tú para ser ofrenda tienes que ser solidario con los demás, tienes que desprenderte, tienes que bendecir a Dios por lo que te da, compartiéndolo con los demás. O sea que el cestillo, como dicen, pues a veces, bueno, ahora ya es cestillo, domiciliación, lo que quieran, pero que no tiene que sonar solo a centimillos, sino que yo doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy, por lo que me ha dado, y yo lo quiero poner y compartir pues con la parroquia, con el seminario, con Manos Unidas, con cualquiera. Es decir, la ofrenda es también un lugar donde yo me parto y reparto lo que Dios me da para que les pueda servir de alimento a los otros. Y después de la presentación del pan viene la otra ablución, otro rito de lavatorio. Bien, pues ahora esto que viene es una cosa importante porque yo me imagino que los discípulos esa noche debían estar súper sorprendidos y ahora vais a ver por qué. Ahora venía aquí una ablución ritual, pero que no tenía nada que ver con un lavatorio de pies. Sin embargo, Jesús introduce ese gesto. Por eso cuando lo leemos en el Evangelio de San Juan, no es solo sorprendidos porque sea Jesús el que lave los pies, sino porque esto no estaba en el programa. Fijaos que en los sinópticos no aparece el lavatorio de pies y aparece la institución de la Eucaristía. En Juan aparece el lavatorio de pies y no aparece la institución de la Eucaristía. ¿Es porque Juan no le da importancia a la institución de la Eucaristía? Claro que no. Él sabía que los demás lo habían puesto por escrito y él había puesto por escrito, si leemos en el capítulo 6 de San Juan, todo el discurso del pan de vida. Entonces, Juan pone este detalle tan importante del lavatorio de los pies, como Jesús se levanta, se despoja, lo vemos en nosotros el Jueves Santo en el lavatorio de pies, el sacerdote se despoja de la casulla, recordad, se ciñe y lava los pies. El sacerdote representa a Jesucristo. Sabemos que Pedro dice, Señor, ¿qué dices? Al lavar tú a mí los pies. Y le dice Jesús, Pedro, tú no lo entiendes, pero si yo no te lavo los pies, tú no podrás tener parte en el reino. Y entonces Pedro le dice, pues Señor, los pies, las manos y hasta la cabeza. Esto nosotros a veces no estamos tan habituados a leer las cosas a veces que no tomamos conciencia. Imaginaos lo que representa que Jesús, el Mesías, todo un Dios se arrodilla a lavarte los pies. Y te los lava a ti, hermano, y me los lava a mí.
Cada jueves santo el Señor se despoja de sus vestiduras y se pone a tus pies y te lava los pies con ternura, te los besa y luego desde abajo te mira y te dice: quiero ser tu amigo. Qué gesto tan hermoso este del lavatorio de los pies. Después va a venir otra cosa muy importante que vamos a ver, pero si no te importa, hermano, mete el canto ahora del lavatorio de los pies y luego sigo. 12 hombres y un maestro, 12 panes y la vida, 12 copas y la alianza se mezclaban aquel día donde Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida, la Eucaristía. Muchos hombres y un maestro, muchos panes y una vida, muchas copas y una alianza se comparten hoy en día, donde Jesús, lavándonos los pies, nos perdona nuestra maldad vivida, donde Jesús, derramando su sangre, solo nos pide amarnos siempre y sin medida. Bueno, ahora tocaría lavarnos, pero como estamos como estamos, tenemos aquí la jarra, tenemos la palangana, todos pasaríamos pues lavándonos unos a otros. Cuando se vive en grupo y en comunidad es un momento especial porque nosotros no elegimos a las personas con las que caminamos. En el grupo pues descubrimos que cada persona es un tesoro de Dios. Él te la ha puesto, a veces es necesario que te dé la fuerza para aguantarle también, pero es una bendición de Dios. Igual que yo le tengo que a veces aguantar, él me tiene que aguantar a mí. Nos amamos no por lo que nos aportamos cada uno, sino por lo que somos. Y no hay nadie a tu alrededor que Cristo no lo haya puesto, sino para edificarte y para que tú seas edificación de él. Por eso, el que no camina en comunidad, el gran pecado del cristiano, que es el individualismo, el no complicarme la vida, el no querer problemas, el no querer... Somos seres relacionales, es decir, somos seres divinos. Como seres divinos somos seres relacionales y es en la relación con los demás, que por el pecado a veces no es fácil, que Dios mismo nos va limando, nos va purificando y va potenciando todo lo bueno que hay en nosotros y va corrigiendo y quemando todo lo que nos impide amar y caminar con el hermano. Ahora vendría pues lo que es la bendición del pan. Dice, antes de coger el pan se pronuncia una bendición sobre el pan tal cual. No, todavía no. Dice, esta bendición del pan sí que correspondería a lo que es la consagración de nuestra Eucaristía. Aquí sí. Dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y produces el pan de la tierra. Aquí Jesús dijo, bueno, esperad, perdón, luego se levantan los mazot, que se llaman así los panes, y se dice la siguiente bendición. Bendito eres tú, Dios, nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas comer el masá. Es en este momento cuando Cristo dice,
en Mateo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: bebed de ellas todos porque esta es mi sangre de la alianza. Jesús dice: este es mi cuerpo, refiriéndose al pan. No dice: esto es como si fuera mi cuerpo, o alimentaros como si yo os alimentara. Esto es mi cuerpo, es un misterio. ¿Por qué Cristo se quiso encarnar y dejar y seguir con nosotros en medio de nosotros bajo la figura del pan? Como alimento básico y necesario, como primer alimento en nuestra vida vital para que nosotros podamos seguir viviendo. Dice: se parten y se reparten entre los comensales. Se coge un poco de hierbas amargas y ahora sí, ahora decir, mientras los partimos y repartimos, con previo liquidillo vosotras cogéis un poco de hierbas amargas y las juntáis ahora ya no en las lágrimas, en lo amargo, sino en lo dulce, es decir, en el jaroset. Es decir, como también la vida tiene sus dos. Ahora las juntáis, hacéis una pequeña bola, untáis en el jaroset, lo tenéis cubierto y lo coméis. El más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey Señor, mi Dios, mi Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Mas no te bastó morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro hoy tu cuerpo, que lo entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Eres tú quien vive en mí. Pues ya hemos escuchado cómo nos ha dicho Rodrigo que esto sería la consagración del pan. Los apóstoles debían estar absolutamente desconcertados porque el ritual judío tenía unos ritos muy precisos. Y entonces Jesús hace una cosa que no está en el ritual judío, que es lo que acabamos de ver cuando toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Realmente, pues en ese momento Jesús ha
los apóstoles han tenido que pensar en lo que hemos hablado antes del capítulo 6 de San Juan, cuando les había dicho: yo soy el pan de vida, el que no come mi pan y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y recordad que aquello les resultó escandaloso a muchísima gente. De hecho, muchos discípulos, nos dicen las Escrituras, que se les fueron. Claro que cuando estas palabras que dice Jesús, que nos ha narrado ahora Rodrigo, les tuvo que hacer pensar en esto. Bien, pues después de todo esto venía una cena abundante y tranquila. Tras la cena, los niños buscaban el pedacito este de pan que ha envuelto aquí Rodrigo en la servilleta, que estaba escondido. Bueno, y ahora viene otra parte, que es la consagración del vino. Se levanta la tercera copa diciendo: bendito eres, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. La tercera copa de vino se toma después de la cena. Es la copa de la redención, para recordar el derramamiento de la sangre del Cordero inocente que nos redimió de Egipto. Pero vamos a leer cómo nos lo dice San Mateo. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. No me digáis que no tuvieron que pensar en el discurso del pan de vida. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Cuando los discípulos oyen alianza, se les enciende un chip, porque en la cena pascual los judíos no celebraban o conmemoraban o actualizaban, que son las tres cosas, únicamente la salida de la esclavitud a la libertad. Estaban viviendo de nuevo la alianza que Dios había hecho con ellos. Lo podemos ver, si lo vemos en las Escrituras, en el libro del Éxodo, en el capítulo 24. Es un versículo, así que lo vamos a leer. Éxodo 24, me parece que es el versículo 8. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Esta es la alianza que tenía el pueblo de Israel con su Dios. Y esta alianza la celebraban año tras año en la Pascua. Pero he aquí que de repente Jesús toma esta copa y dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por vosotros. Ellos inmediatamente se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de algo nuevo, que ellos no pudieron llegar a entender.
y que realmente en plenitud solo lo van a entender después de Pentecostés, con la iluminación del Espíritu Santo, porque esto, si es difícil de entender para nosotros, por eso no nos puede extrañar que la gente que no ha sido educada en la fe, que no ha tenido esa iluminación de Dios, les resulte esto tan difícil de digerir. Para estos apóstoles también, porque ellos estaban habituados a la sangre del Cordero, que era con esa sangre habían sellado ellos la alianza. Y la mitad de la sangre, la que Moisés vierte sobre el altar y que después verterá el sacerdote sobre el altar, representa la parte de Dios. Y la parte de la sangre que Moisés ha recogido en las vasijas, con la cual hace la aspersión sobre el pueblo, es la parte de la alianza que le corresponde al pueblo. Es decir, que a partir de esa alianza, Dios está por mí, Dios me defiende, Dios viene en mi ayuda, yo soy el pueblo elegido para ser el aliado del Señor. Pero he aquí que Jesús transforma esto y dice, esta es una nueva alianza, sellada con mi sangre, es la sangre del Cordero. Y Él es el Cordero. Luego, si pudiésemos seguir el relato de la pasión, veremos cómo a la hora en que Jesús muere en la cruz es la hora en la que eran sacrificados los corderos en el templo para celebrar la cena pascual. Porque Jesús celebra la cena pascual no el día de la cena pascual. Los galileos tenían un privilegio por el cual podían adelantar la cena pascual 2 días. Por eso no nos coincide, pero es que lo que realmente tiene que ocurrir es que Jesús muera a la hora en que eran sacrificados los corderos en el templo. Esto Benedicto XVI lo explica muy bien en su libro de Jesús de Nazaret. Fijaos, cuando en el templo se sacrificaban los corderos, como nos ha explicado antes Ana, era tal la cantidad de sangre que se vertía que la sangre les llegaba a los sacerdotes más arriba del tobillo. Porque era, pues ahora, fijaos, si nos adelantamos en lo que va a ser la pasión de Jesús, la sangre, toda su sangre derramada. Él es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, aquel que tenía que ser elegido, al que no se le quebraría ningún hueso. Y es impresionante cómo se van cumpliendo todas las escrituras en Jesús. Pero realmente cuando Jesús hace esto, ha acabado la nueva ley, la antigua liturgia ha pasado. Entonces Jesús inaugura una nueva época, una nueva alianza, que ya veremos después lo que va a ocurrir. Bien, esta es la copa que Jesús consagró con su sangre diciendo, esta es el cáliz de la nueva alianza que es derramada por muchos. También hay que decir aquí como lo importante que era para los judíos el tema de la sangre. La sangre para los judíos representaba la vida y Dios era el dueño de la vida. Recordad, por ejemplo, cuando había atentados en Israel y se veía a gente, a judíos piadosos, que si había charcos de sangre en el suelo, iban y los recogían. Y como en la película de Jesús, de la Pasión, vemos tras la flagelación como María y la Magdalena van con unos lienzos y empapan la sangre de Jesús que ha caído después de la flagelación. Realmente esta es la sangre de la nueva alianza. Bueno, pues ahora seguimos. Otro aspecto, ahora que estamos de alianzas y de guerras y demás, veis un poco el significado de la alianza.
Somos alianza en el sentido que si me ataca alguien, todos responden por mí. La alianza de Dios con su pueblo es esa. Es una alianza unidireccional. Aunque yo sea infiel, Él es fiel. Él siempre va a estar por mí. Aunque yo me aleje, Él siempre va a salir en mi búsqueda o me va a estar esperando. La alianza le compromete a Dios toda la vida y nos compromete con Él. Y luego otro aspecto de la redención es una figura que había en Israel que se llamaba el Goel, el redentor. Entonces no había leyes, no había policías. Entonces uno tenía una responsabilidad de cara a su familia. De tal manera que si a uno le mataban, a alguien, él tenía que tomarse la justicia por su mano. El Goel, el rescatador, era el que pagaba con sangre si a tu familia le hacían un delito de sangre. Era el que rescataba tus tierras si te las embargaban por no poder trabajar o por no poder pagar. Era el que te liberaba de la esclavitud cuando tú y tu familia os teníais que vender como esclavos, os teníais que poner como esclavos porque no habíais pagado una deuda. Y era, si recordáis la ley del devirato, cuando un hermano tuyo no podía tener hijos con su esposa y fallecía, te correspondía a ti el facilitarle. Entonces, la figura del Goel, del libertador, del redentor, del que dar, es el que estaba siempre pendiente de ti. Y el que es el que te sacaba las castañas del fuego de todo y el que redimía, el que te liberaba de todas tus deudas. Ese es Cristo, ese es el sacrificio de Cristo. Con el sacrificio y con su sangre nos ha liberado de todas las deudas. De tal manera que ese préstamo que nos apelmazaba y que nos impedía ser libres y que nos impedía gozar de la alegría, de la verdadera paz, Él nos ha rescatado de esas consecuencias del pecado. Él es nuestro Goel. Dios en el Antiguo Testamento era el Goel del pueblo de Israel, pero ese Goel se encarnó para que tú y yo podamos vivir libres. Y luego ya viene otro aspecto que es el de la paz, que continuaba con lo de la tercera copa. Bueno, y después pues se daba la paz. Era una bendición también, otro baruch de estos que se hacían para que la paz, que es un don maravilloso de Dios, todos lo sabemos por experiencia propia, lo que es la paz interior y también lo que es la paz de unos con otros o de unas naciones con otras, algo que en este momento estamos viviendo en mucha profundidad. Fijaros que este darse la paz, el shalom, es que tiene un significado muy profundo dentro del mundo judío. No es sencillamente que estés tranquilo, no es eso. Es, ya digo, la paz en el interior, la paz en el corazón. Va mucho más adentro, es una cosa... Y es precisamente esto algo que también recoge en la Eucaristía, en el momento que se nos dice que nos demos un signo de paz. Que no quiere decir que nos recorramos toda la iglesia abrazando a todo el mundo, ni armando mucho follón, sino que lo que quiere decir es que realmente deseemos todo el tipo de bien, porque es que la paz es el mayor bien que uno puede tener. Les digo, cuando nos falta la paz, todo lo experimentamos, ¿no? Lo mal que te sientes, en fin, es que no estás a gusto ni contigo ni con nadie. Entonces, el don de la paz es también algo que se pide a Dios y que se pide que nos llegue a todos en este momento. Y bueno, hay, por último, vamos terminando. Hay por último una copa última. Bueno, después de la paz cantaban himnos. Y si nosotros cogemos los evangelios, los sinópticos, nosotros vemos que Jesús con sus discípulos salió de la cena cantando himnos y se fueron hacia Getsemaní. Pero resulta que faltaba una cuarta copa, porque en la cena judía hay 4 copas. La cuarta copa no la toma Jesús. No la toman ni Jesús ni los discípulos. Entonces es una cosa un poco curiosa, ¿no? Que parece que la liturgia de la cena ha quedado incompleta. Bueno, pues hay claro, esto es una teoría, pero es una teoría de un teólogo realmente muy importante, que es Scott Hahn, un gran biblista, que dice que la cuarta copa la tomó Jesús en la cruz.
Mirad, hay un momento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando nos está hablando ya de la muerte de Jesús, en el versículo 30, que nos dice que Jesús dijo, después de tomar el vinagre que le dieron, ¿recordáis? Una caña con una esponja con vinagre, él dijo, consumatum est. Es decir, todo se ha consumado. Yo no sé vosotros, pero yo he oído muchas veces que nos han dicho, a mí por lo menos me lo han dicho de pequeña, que es que ahí se había acabado todo, ¿eh? Ya se había acabado la redención. No, no. ¿Qué nos falta? La resurrección. Si no tenemos la resurrección, es que no tenemos la redención, ¿eh? O sea, no podemos olvidarlo, porque aquí en Occidente somos muy dados a lo, digamos, un poco al morbo del sufrimiento. Pero no, realmente la consumación de nuestra redención se dará cuando Cristo resucite, no cuando Cristo muera en la cruz. Lo que dice Jesús, consumatum est, según esta teoría, que yo creo que tiene mucho de cierto, lo que se ha consumado es la cuarta copa, que la liturgia de la cena se ha terminado. La cena empezó en el cuarto alto, allá en el monte Sión, en aquella casa, y va a terminar en la cruz, en el momento que Jesús, después de tomar el vinagre. Y bueno, esta copa, la verdad es que los judíos sí que la toman. Y además es una copa importante. Esta copa, que además cuando se eleva, pues hay una bendición también, porque toda la cena está llena de bendiciones preciosas, ¿no? Decía también, bueno, otro teólogo decía una cosa muy bonita, decía, el pueblo de Israel es el pueblo que sabía orar. Y es cierto, tienen unas oraciones maravillosas, ¿no? Entonces, cuando levantan la cuarta copa, dicen, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que alimenta a todo el mundo mediante su bondad, con gracia, benevolencia y misericordia. Él da comida a toda carne, pues su bondad es eterna. Permítenos agradecerte, Señor, por tu alianza que sellaste en nuestra carne. Y ya pues se tomaba la copa, ¿eh? Y ya digo, significaba algo muy importante porque era como la entrada de Israel en la tierra prometida. Pero, y luego, bueno, después de esto, si seguimos con la cena, seguimos contando cosas que ocurrían en la cena, pues después seguían cantando, seguían bailando, porque es una cena realmente, es una gran fiesta, están celebrando algo fundamentalísimo, y así estaban hasta la medianoche, y a la medianoche subían a las terrazas y hacían una última oración mirando hacia el templo. Pero ese era el rito judío, ¿eh? Ya digo, lo que nosotros nos ha quedado, pues es, digamos, lo que Jesús nos ha dejado, ¿eh? Aunque también, fijaros, yo pensando en esto decía, sí, pero también en la Eucaristía acabamos con cantos. Y bueno, y si estamos en el templo de la Renovación, con bailes, con las dos cosas. O sea, que en ese sentido, sí. ¿Por qué? Porque el canto y el baile es también adorar a Dios con todo el cuerpo, ¿eh? No solamente con nuestra mente y de una manera intelectual, sino con todo lo que Él nos ha dado. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Todos. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Oh Adonai, todos. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la canción.
Tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas, oh Adonai. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Bueno, pues ponemos fin aquí. Sabéis que ahora hay adoración arriba con el padre Rodolfo, adoración derribando los muros de Jericó, esos que necesitamos que se derrumben, y a todos los que estáis ahí desde casa, pues bendiciones, que podamos vivir una Semana Santa pues bendecida, ungida y en primera persona, que es de lo que se trata, celebrando y conmemorando y meditando pues todo el amor de nuestro Señor Jesucristo y del amor del Padre, que se encarnó y nos redimió por puro amor para liberarnos de la esclavitud. Bendiciones a todos y hasta la próxima.